Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de diciembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Pues hoy es día de Navidad, como supongo que ya todos sabemos, pero también es domingo. Y los domingos, como bien sabéis, es el día de las preguntas y de las respuestas. Es el día en el que la Contracrónica se viste de gala para recibir las consultas y los comentarios de sus oyentes. Y este programa existe básicamente por sus oyentes, por vosotros mismos. Entonces anduve pensando si lo hacía o no lo hacía, por aquello de que era día de Navidad y el día de Navidad hay que hacer fiesta. Dije, bueno, ¿por qué tengo que hacer fiesta el día de Navidad? Pues haré fiesta de otras cosas, pero no fiesta de la Contracrónica, y más teniendo como tengo un montón de mensajes pendientes. De esta semana me había quedado alguno de la semana anterior y le quería dar salida lo antes posible. Entre otras cosas porque si no, pues me va a pasar lo de la semana aquella de noviembre en la que se murió Fidel Castro, que luego tardé otra semana en ir dando salida a todos aquellos mensajes y tendré que llevármelo la semana que viene, que además creo que también cae en fiesta, porque cae en Año Nuevo. Entonces, bueno, la cosa es que tenemos día de Navidad y día de preguntas y respuestas. La primera consulta del día me viene de muy cerquita, del mismo Madrid, y es Jaime el encargado de hacérmela. Me hace una pregunta bastante interesante que daría para hacer un programa entero o varios programas sobre ella, y es una de las grandes incógnitas que muchos se plantean. Bueno, antes de adelantaros nada, mejor que nos lo pregunte él. La pregunta que te quería hacer era acerca del retraso científico en España. ¿Por qué te crees que en España, a diferencia del resto de países de nuestro entorno, como Inglaterra, Alemania, Italia o Francia, no tenemos pensadores, científicos, filósofos o inventores de renombre? ¿Por qué no tenemos un Darwin? ¿Por qué no tenemos un Copérnico? ¿Por qué no tenemos un Einstein? Etcétera. Muchas gracias y un saludo. El retraso científico de España, pues como veis es un tema muy interesante y del que se ha hablado muchísimo desde siempre. España está retrasada científicamente con respecto al resto del mundo. Bien, esa visión no es del todo cierta. España está retrasada desde el punto de vista científico, o lo ha estado, con respecto a Alemania, con respecto al Reino Unido, con respecto a Francia, pero no lo ha estado con respecto a Grecia, ni con respecto a Turquía, ni con respecto a Tailandia. Es decir, ha ocupado, por lo menos en los 2 últimos siglos, el lugar que le ha correspondido. Nada más. No es el desempeño científico de España no ha sido muy diferente al de su desempeño económico, no tiene nada de peculiar. Pues bueno, el lugar que ha ocupado en el mundo desde aproximadamente la primera mitad del siglo XIX, pues lo ha mantenido en todos los ámbitos, también el científico. Y eso nos ayuda a explicar porque los grandes descubrimientos pues se han hecho a lo largo de los grandes descubrimientos científicos. Nos podemos ir incluso un poquitín antes, al siglo ya XVIII, pues se han hecho en otros países como Inglaterra o Holanda o la propia Francia. Y no se han hecho en España. ¿Y por qué no se han hecho aquí? Pues se juntan muchas razones, Jaime. La primera es la falta de capital. La ciencia cuesta mucho dinero, cuesta mucha inversión. Tiene que haber mucho dinero, mucho capital ahorrado y acumulado como para invertirlo en este tipo de cosas. La ciencia, como supongo que ya sabréis, se invierte hoy y quizá no se recupere en muchos años. Si es que llega a recuperarse, pues se puede empezar una investigación científica que no conduzca a ningún lado. Y por eso las sociedades muy prósperas, extraordinariamente prósperas, son las que traen avances científicos. Bien, si nos olvidamos de España por un momento y nos vamos a algún país africano, por ejemplo el Chad, qué sé yo, la República Centroafricana, pues Tanzania, veremos que en aquellos países no hay ya descubrimientos, ni siquiera se hace ciencia, simplemente porque no pueden pagarla, porque es algo realmente caro, y sobre todo en el siglo XX, cuando la ciencia se hace mucho más compleja, implica grandes equipos de investigadores, es decir, que no vive de las genialidades de una sola persona, qué sé yo, pues Faraday o Newton, y aun con todo, para que aparezcan Newtons y para que aparezcan Faradays tiene que haber un ambiente previo, y ese ambiente universitario, etcétera. Al final, como todo, y lo digo muchas veces, es una cuestión de población y de recursos. Las sociedades pobladas con mucha gente y con acceso a grandes recursos, pues terminan conduciendo a la humanidad. Esa es la razón por la cual en España pues no se ha investigado tanto como en Alemania. Por ejemplo, Alemania tuvo una época de oro que fue la bisagra entre el siglo XIX y el siglo XX, pues cuando aparece el gran siglo alemán, los grandes 50 años alemanes, Alemania incluyendo también Austria-Hungría, por lo que va de 1870 aproximadamente a la Segunda Guerra Mundial, y luego la cosa fue un poco a menos, gran parte del talento se fue a los Estados Unidos,
porque los Estados Unidos se podía pagar. Pero bueno, eso es a grandísimos rasgos, porque más tiempo no le puedo dedicar a Jaime, la razón por la cual existe ese, entrecomillémoslo, retraso científico de España. Y sin irnos de Madrid, tengo a David de Bedoya, que además de un tipo inteligentísimo, es amigo. David me deja un comentario, no más que una pregunta, un simple comentario, muy pertinente respecto a un podcast que hice, pues no sé si lo habéis oído, el mes pasado, sobre los problemas de Italia. En relación con el programa de Italia a la deriva, creo que se llamaba. En él señalabas todas las cosas que le estaban pasando a Italia y incluso hacías alguna reflexión sobre si hay algún paralelismo con España. Y a lo mejor pasaste por alto o a lo mejor no me fijé bien, pero tiene un impacto positivo para España, sobre todo el lado inversor internacional. Cuando un inversor internacional quiere invertir en zona euro, riesgo euro y en un Big Five, es decir, en un Alemania, Francia, Reino Unido, España o Italia, tiene dos opciones: o un poquito de riesgo más alto, que es el sur, que somos Italia y España, o un perfil de riesgo más prudente, que serían los otros países, junto con el Benelux y los nórdicos probablemente. Entonces, cuando la opción es España o Italia, si de repente, por ejemplo, España, lo que pasó este año con lo de los pagos fraccionarios del impuesto de sociedades. Joder, te viene un inversor, te dice, oye, yo voy a invertir y tú vas a ser mi gestor. Y como tú vas a invertir a través de un fondo, tributas el 1% del IS. Así que si tú obtienes una plusvalía de 100 millones, pues le pagamos a Hacienda 99, le pagamos a Hacienda 1 millón y yo me quedo 99, que ha sido mi plusvalía gracias a que te contraté a ti. Pues no, ahora con el pago fraccionado lo que dice Montoro es, oye, no, tú me pagas el 25% como todas las empresas, con lo cual tu inversor solo recibe 75 y luego en la declaración del IS del año que viene aplicarás tu excepción y a final de año te pagaré. Es decir, financiación al Estado a 18 meses gratis. Encima ya hay productos financieros y tal para hacerlo. Pero todo esto pasa en el contexto en el que Italia está en la deriva populista y en el fondo un inversor prefiere algo raro, único en el mundo y bastante agresivo antes que irse a Italia. Pues poco más se puede añadir a lo que ya ha dicho David, que de estas cosas sabe un montón. Bueno, sí algo más se puede añadir. Se puede añadir que España está perdiendo una gran oportunidad, en muchos aspectos económica, una gran oportunidad económica, quiero decir. Está perdiendo una gran oportunidad, pues sí, es que una gran oportunidad futbolística. Bueno, supongo que también a veces, pero yo el deporte no me lo trabajo mucho. Está perdiendo una gran oportunidad económica por los problemas en Italia, por lo del Brexit también, es decir, de convertirse, de atraer capital. El capital o lo acumulas en el lugar o lo tienes que importar, no hay más tutía. Es decir, el capital no cae del cielo, el dinero no cae del cielo, por hacerlo más sencillo. Si no lo generas tú mismo, pues tienes que traerlo de fuera. Y para una de las mejores maneras para importar capital es ponérselo fácil a los capitalistas, a los propietarios del capital, al inversor, al tipo que quiere montar empresas, etc. En el caso de Italia, como bien nos cuenta David, pues un inversor que quiera invertir, que es lo suyo, es decir, ahorrar ahora para ganar mañana, es decir, cambiar el consumo de ahora inmediato, tiene una cantidad de dinero, 100 millones de euros, pues no, en lugar de gastármelos ahora en yates y en viajes y cosas por el estilo, voy a invertirlos en el mercado para que el mercado a su vez redirija ese ahorro a proyectos productivos y el día de mañana, pues en lugar de tener 100, si la cosa sale bien, pues tendré 150. Pues esos inversores van a mercados que son atractivos, que tienen una buena mezcla de seguridad y rentabilidad. Bueno, España está en un buen lugar en ese aspecto, pero no solo por el tema de Italia, sino también por lo del Reino Unido y su salida de la Unión Europea, que ya lo he hablado aquí, sobre todo pues durante el verano, cuando hice varios programas relativos al tema del Brexit. No sé si los políticos que tenemos son conscientes de esta oportunidad que se presenta y que, aunque sea solo de manera egoísta, es decir, que cuanto más movimiento y más actividad económica haya dentro del país, más se llevarán ellos. Es decir, a fin de cuentas,
tributar van a tener que tributar, todo el que haga cualquier negocio en España, mucho o poco, pero va a tener que tributar. Y eso va a repercutir pues en dinero para los políticos, para sus clientelas y para sus pérdidas de tiempo múltiples. Muy bien, pues aparte de esto, nos vamos ya de Madrid, nos vamos a Málaga, donde está Alberto. Y que Alberto me hace una pregunta, la verdad es que no voy a decir difícil de contestar, pero sí bastante larga de hacerlo. Y quería hacerte una consulta, porque el otro día, discutiendo en una cena con la familia, pues estábamos discutiendo acerca de si España tenía libertad o no tenía libertad económica. Yo sostengo que no, o por lo menos no del todo. No existe libertad económica en muchos aspectos. Y bueno, pues para ayudar a mi argumento, pues puse varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el taxi es un sector que aquí en España no está liberalizado, los estancos, las farmacias, las grandes superficies que necesitan autorización del legislador de turno para poder abrirse. Y no se me ocurren muchos más ejemplos. Quería que si me podrías ayudar en decirme más ejemplos de otros sectores de la economía en el que también están intervenidos y pueda seguir demostrándole a esta parte de mi familia en la comida Navidades próximas por qué España no es totalmente libre y no tenemos una libertad total del mercado pues como nos gustaría a muchos. La respuesta que le diste a tus amigos, Alberto, no iba desencaminada. En España hay algo de libertad económica, evidentemente esto no es Corea del Norte ni es Cuba, pero es una libertad económica muy regulada. Es decir, hay empresas públicas por doquier, qué sé yo, se me ocurre. Renfe, por ejemplo, no está liberalizado el transporte ferroviario. Otros sectores que sí están liberalizados, pero a la vez hiperregulados. Luego cuesta muchísimo entrar. Hay licencias para todo, para casi cualquier cosa necesitas una licencia, trámites administrativos que consumen tiempo y dinero. Bueno, el tiempo también es dinero, es decir, el tiempo es costoso, impuestos abusivos en muchísimas actividades, barreras de entrada por doquier. Eso es... eres libre para hacer esto. Pero si tienes que rellenar 27 impresos, pues hombre, soy libre, claro que soy libre, pero la verdad es que ya no me compensa. O una actividad que sería rentable sin tanta burocracia pasa a no ser rentable cuando le metes inspecciones, regulaciones estúpidas, etc. Cualquier pequeño empresario, quiero decir, lo conoce de primera mano y sabe lo que es pelearse con la administración y ver cómo la burocracia no hace más que, como le gusta decir a los políticos, ponerle palos en las ruedas. Eso, los autónomos, por supuesto que lo conocen, los pequeños empresarios también. Y las grandes empresas, que muchas de ellas viven gracias precisamente a estas regulaciones, son las grandes beneficiarias de estas regulaciones. No todas las grandes empresas, por supuesto, pero algunas pues disponen de despachos de fiscalistas, de despachos de abogados especializados en temas laborales, etcétera, etcétera. Así que libertad tenemos, pero más que en otros lugares, pero una libertad muy regulada. Ojo, no es solo cosa de España. Similar destino padecen los franceses, los alemanes, los portugueses, prácticamente todos. Encontrar un país plenamente libre, o bueno, plenamente al 100%, diríamos que es casi una utopía o prácticamente imposible, pero países más libres que España, claro que los hay, pero hay lo normal. Vuelvo a lo de que os comentaba antes del retraso científico. Si lo ponemos en una tabla, hay más países en el mundo en peor situación que en mejor situación. Luego, no estamos en el peor de los mundos. Ya sé que nos gusta mucho pegarnos latigazos y tal y cual. Es decir, la tabla de libertad económica no está, por supuesto, en la parte de arriba del todo, pero tampoco está abajo del todo. Y está por la mitad hacia arriba. Es decir, no está mal del todo. A fin de cuentas, si estoy yo haciendo un podcast y vosotros escuchándolo a través de un teléfono móvil que está bien, tenéis un trabajo más o menos medianamente bien pagado, etcétera, significa que algo de libertad económica hay. Si viviésemos en Cuba no habría ninguna. Yo no podría estar haciendo un programa de radio por internet, vosotros probablemente no podríais escucharlo porque no podríais pagar la tarifa de datos, etcétera. Esto que nos sirva de indicador, de indicador indirecto. A mí, no sé, me parece extraño que en el Partido Socialista siempre se está hablando de federalismo asimétrico, pero en realidad nunca llego a tener claro a qué se refieren con ello. Y pienso yo, a ti que te gusta la historia,
¿Qué te parecería en España que se hiciera una partición fiscal pues un poco parecida a los antiguos reinos medievales de la península? Es decir, pues dividir por un lado Cataluña, bueno, lo que sería la corona de Aragón, aunque bueno, ahí se me descuadra un poco Aragón como tal, Castilla y luego las comunidades forales, que sería Navarra y País Vasco. ¿Por qué no se hacen solo tres comunidades autónomas, que las tres sean independientes fiscalmente y a ver qué quejas habría? ¿No te parece una solución? No sé, es que me extraña mucho que el paradigma de las comunidades autónomas, que no deja de ser bastante nuevo, todo el mundo asuma como que es invariable y que La Rioja tiene que ser La Rioja y que Murcia tiene que ser Murcia, etcétera. No sé, ¿qué te parece? El comentario que me hace, comentario pregunta que me hace este oyente anónimo, lo siento, pero no me has dejado tu nombre, lo único que me has dicho es que me llamas o me mandas la nota desde Londres. Pues este comentario creo que a lo largo del último año he ido respondiéndolo, ¿no? En distintos programas y demás, ¿no? Yo creo que lo ideal sería que no hubiese, no hubiese 17 comunidades autónomas, sino 170 o 120 o 50 o las que fuese, es decir, que hubiese un montón de cuantas más mejor, sinceramente lo digo, más competencia, de que fuesen independientes fiscalmente y obligadas a competir y a cooperar entre ellas. Simplemente que no tuvieran que estar necesariamente atadas a cuestiones históricas y demás, que se pudiesen aforar. Si podría haber, por ejemplo, pues no lo sé, Cataluña podrían aparecer 3 o 4 comunidades fiscalmente independientes. No olvidemos que las provincias vascas son 3 territorios que cada uno tiene su fiscalidad propia. Hablamos del País Vasco, no es único. Está la fiscalidad guipuzcoana, la fiscalidad alavesa y la vizcaína. Y son bien pequeñitas. Guipúzcoa realmente lo cruzas sin darte cuenta. Casi te diría que podías hacer la provincia en bicicleta, porque es muy montañosa. Si no, puedes hacerla en bicicleta sin enterarte demasiado. Es una provincia muy pequeñita y tiene su propia hacienda. Y les funciona bastante bien. Ningún guipuzcoano quiere, desde luego, meterse en el sistema general. Lo único es que a mí me gustaría también que a los madrileños nos permitiesen tener nuestra hacienda propia. Cuando digo madrileños, no tiene por qué corresponder esto con la Comunidad de Madrid, que pudiera ser solo la Ciudad de Madrid. Ese es el modelo ideal, o lo que yo creo que es el modelo ideal. No estoy diciendo que sea perfecto, porque perfecto no hay nada, pero el modelo ideal y hacia dónde deberíamos ir. ¿Que sea ideal significa que sea posible en la España actual? No es posible, porque supondría que sobran una cantidad considerable de políticos y de funcionarios, que no habría manera de mantenerlos, porque las comunidades empezarían a competirían obviamente con impuestos para atraer talento y atraer empresas, etcétera, y esas comunidades tendrían menos recursos pues, para mantener lo público. Lo público en el peor sentido de la palabra. Es decir, puestos innecesarios, oficinas innecesarias, agencias innecesarias, etcétera. Un poco, cuando yo hablo de Suiza, pues eso, más o menos, adaptado, y por supuesto que naciese desde abajo, no que viniese desde arriba. Es decir, no que viniese un tipo y trazase un mapa con un tiralíneas, esto va a ser tal, esto va a ser cual, etcétera. Eso, así, a grandes rasgos, sería lo que yo creo que funcionaría bien, porque funciona bien en otros lugares. Y porque la descentralización siempre es buena. El poder es algo necesariamente malo, entonces cuando lo dividimos y lo debilitamos, pues gana quien tiene que ganar. Pierde el poderoso, pero eso me parece una buena noticia, y gana el individuo a pie, es decir, ganáis vosotros y gano yo. La semana pasada Vieito, que es gallego, ya me lo ha confirmado, es el oyente que me envió ese comentario sobre el tema del cambio climático, que le dediqué bastante tiempo, ¿no? Bueno, pues hoy vuelve a las andadas, de lo cual me alegro, para preguntarme una cosita de otro tema, que no tiene nada que ver con el cambio climático. Me viene a preguntar algo sobre la cosa de la sanidad, que por cierto pasa muchísimo en estos capítulos especiales de preguntas y respuestas. ¿Qué ocurre con todas las personas que sí que tienen trabajo, pero son pobres? Es decir, que sus ingresos no les alcanzaría pues a destinar X euros más mensuales al pago de un seguro privado. Que esto es un grupo muy amplio, ¿no? Y ya, si también a esa persona le tienes que dar esa
esa sanidad pública ya deja de ser algo excepcional, pasa a ser algo no mayoritario, pero amplio. Y del mismo modo que ocurre con los pensionistas, porque suponemos que esto se compaginaría con un plan de pensiones privado. Es decir, ¿qué ocurre con la gente que vive al día? Que su capacidad adquisitiva no le permite ni ahorrar por una jubilación, ni pagarse un seguro médico, ni nada. Esa gente se quedaría, desde mi punto de vista, tirada. Y yo por eso no lo defiendo. O sea, es decir, desde el punto de vista teórico, lo que dices, me parece que tiene lógica, pero a costa de dejar de lado a mucha gente, no solo a gente impedida para el trabajo, sino gente que trabaja, no gente que cobra ningún subsidio, sino gente que trabaja, pero que su sueldo es tan escaso que no le permite margen de ahorro. Bien, resumiendo, sería, ¿qué pasaría con la gente que gana poco? Es decir, ¿cómo se pagaría en la sanidad? La gente que gana 800 euros, o 900 euros, o 1.200 euros, es decir, gente que es muchísima gente, como bien sabemos. ¿Qué pasaría? ¿Podrían dedicar una cantidad muy pequeña o ninguna directamente a pagarse un seguro sanitario? Bueno, yo creo que eso se solucionaría o se aproximaría a la solución mediante mutualidades. Vale, yo no tengo todas las respuestas, es decir, que yo no soy un político, pero creo que la cosa iría por ahí. Las mutualidades siempre existieron hasta que apareció y todavía siguen existiendo en muchos sitios. Siempre hubo mutualidades profesionales, especialmente las rentas bajas hacían un uso intensivo de las mutualidades, tiraban de ellas. El caso de los ferroviarios, por ejemplo, la mutualidad de ferroviarios. Los ferroviarios nunca fueron profesionales demasiado bien pagados, por una cuestión de que eran muchos y bueno, trabajaban en compañías que iban siempre, flirteaban con la quiebra, como era Ferrocarriles del Norte o la MZA. Entonces, la manera que tenían era ponían un poquito cada mes y hoy por ti, mañana por mí. En eso se basa una mutualidad, esa ayuda mutua. Mira, yo hoy estoy sano y estoy bien, pero mañana podría no estarlo. Entonces, lo que voy a hacer es destinar una cantidad que sea realista, porque todos sabemos lo que se gana aquí, lo que hay, que sea realista, nos la ponemos y esto va a la mutua. Se mete en un fondo, ese fondo puede perfectamente capitalizar y cubriría, en el caso de que alguien se quede baja o los gastos médicos de uno de nuestros compañeros que te necesite una operación o algo así. Como no se van a poner en una mutualidad, pongamos, formada por 100.000, 200, 300.000 personas, no todos se van a poner enfermos a la vez, pues no sé, que caiga un meteorito, pero en circunstancias normales no todos van a necesitar servicios médicos, sino solo unos pocos. Poco al principio de un seguro, para que nos hagamos una idea. Al principio de un seguro cualquiera. No todos presentamos el par de un seguro del coche a la vez. Los seguros viven de eso, de que tú pagas tu cuota o pagas tu prima, pero solo recurres al seguro de vez en cuando. Esto ayuda además a vigilar mucho el fraude y el abuso. Claro, estás abusando de tus propios compañeros. En el caso de que quieras pillarte bajas fraudulentas, que no estás enfermo ni muchísimo menos, pero no te apetece trabajar, bueno, los que te lo van a pagar son tus compañeros y tus compañeros se van a encargar de que eso no suceda. Les estás estafando, en una palabra, a ellos. La sanidad pública, tal y como la entendemos, la seguridad social, al final, sucede que al ser una especie de tierra comunal, se percibe que no es de nadie. Es decir, si yo me quiero dar de baja porque me apetece o por lo que sea, o porque considero que estoy malísimo, bien, me doy de baja, no considero que lo esté pagando otro por mí. Esto que lo pague el gobierno. Y ya está. Es decir, defraudar a la seguridad social no se percibe como un fraude a otros trabajadores, porque al final, como la bolsa de trabajo es tan grande, no los conoces, no sabes quiénes son. Piensas, bueno, siempre estarán los ricos que paguen esto. Es decir, diluye mucho las responsabilidades. En el caso de las mutuas, pues no es así. Luego, respecto a los pobres de pedir, quiero decir, los pobres de verdad y que puedan acreditarlo, que son pobres, pues sí creo, ya lo he dicho, que sería necesario un servicio sanitario de última instancia. Pero en una sociedad próspera sobran recursos para que los más, voy a decirlo en perroflautes, los más desfavorecidos, es decir, los más pobres, pues puedan disfrutar de esos servicios. Pues siempre va a ser una capa de la población minúscula. Una sociedad, insisto, vámonos a Suiza, vámonos a Liechtenstein, vámonos a sociedades libres.
¿Cuántos pobres hay? Hay alguno, evidentemente, pero muy pocos. Y no les falta de nada, por cierto. Entonces, la cosa creo que quedaría así. Ahora, respuesta para todo, yo lo siento, pero no soy un tío de Podemos, que tiene respuesta para todo. Le preguntes lo que le preguntes, automáticamente se quita la chistera y se saca una paloma. Jorge Rey está en Argentina y aparte de enviarme una foto preciosa de un amanecer en la costa brasileña, que te agradezco porque la foto es muy bonita, Jorge, me hace un par de preguntitas. Me gustaría si algún día podés dedicarte a alguna contracrónica o alguna contrahistoria a la Argentina. Siempre me preocupó cómo hoy España nos ve a nosotros, como España en general, ¿no? Ve a la Argentina, que somos como países hermanos, ¿no? De hecho somos hermanos. Ustedes y nosotros somos iguales, somos uno. Pero me gustaría saber cómo hoy, en el mundo de hoy, Argentina es vista en el mundo. Sabiendo también, teniendo una historia de mucha relación en épocas difíciles de España y en épocas difíciles de Argentina. Bueno, la primera sería que dedique alguna contracrónica a la Argentina. Creo, hice una sobre Macri hace unos meses. Si la Argentina saca algo o veo algo, yo básicamente me nutro de las noticias, me nutro de lo que está pasando en el mundo, primero con preferencia hacia lo que pasa en mi entorno cultural más cercano, que es España y el mundo hispano, los Estados Unidos, la Unión Europea, y luego, pues, conforme se va alejando de mis intereses más cercanos, pues, no lo sé, si mañana, qué sé yo, reventase una isla de Oceanía, pues, reventase una isla de Oceanía y hubiese, qué sé yo, material para contracroniquear, es decir, para interpretarlo, pues por supuesto, aunque esté en el otro lado del mundo. Pero bueno, entonces, si sale algo, por supuesto. Ahora, es imposible. Hispanoamérica es gigantesca. A veces no nos imaginamos el tamaño que tiene. Gigantesca desde el punto de vista geográfico y también desde el punto de vista humano. Pasan todos los días allí. En esa veintena de países pasan una cantidad de cosas y hay una cantidad de asuntos de debate que yo me apunto muchas veces a ver si trabajo este tema y me lo apunto en la libreta. Claro, estás en ello y de pronto, pues ¡zas!, un atentado. Y dices, bueno, ya está, hasta aquí hemos llegado, porque automáticamente una información va tapando a la otra. Algunos columnistas y periodistas especializados en temas hispanos, pues te dicen, es que es muy difícil cubrirlos todos. Al final siempre vas como apagando fuegos, lo más importante que va pasando en cada uno de los sitios. Y hoy los hotspots, ¿no?, los puntos calientes en el mundo hispano, pues todos sabemos dónde están, básicamente en Venezuela, México, cada vez que ocurre alguna gorda, etcétera, los lugares más poblados, y donde se están dando historias, de estas historias de primera división. O Colombia, durante este año ha tenido bastante importancia. Así que, Jorge, tan pronto, porque además me encanta Argentina, no te lo voy a negar, creo que a todos nos gusta mucho Argentina. Y esto enlaza con la segunda pregunta que me haces, que es cómo vemos los españoles, o desde España, cómo se ve Argentina. Pues efectivamente se la ve como casi una prolongación del país, ¿no? Con lo argentino se percibe como prácticamente como lo de aquí, entre otras cosas porque las ciudades españolas y las argentinas son alarmantemente parecidas en todo. Arquitectura, en paisaje y en paisanaje. Eso hace que uno vuele las 11 horas que hay de Madrid a Buenos Aires, aterrice allí y cuando está paseando, pues diga, caray, si esto es como Madrid, ¿no? Este es tremendamente parecido en todo, la gente, los cafés, el estilo de vida, es decir, las conversaciones son muy similares, la agenda y el debate es muy parecido, la izquierda argentina es muy parecida a la izquierda española, la derecha argentina es parecida a la derecha española, los liberales argentinos son muy parecidos a los liberales españoles, la mayor parte de las veces intercambiables, el fútbol, en fin, que te voy a contar que no sepas ya, ¿no? Así que esa es como se ve, casi como pues esencialmente el mismo país. Te voy a contar una anécdota. Hace unos años, 2001, cuando aquello del corralito, recuerdo que estaba yo en Alemania aquellas navidades y bueno, pues empezaron a salir noticias sin parar de Argentina, pues la gente en las calles, manifestaciones, cambiando de presidente, y estos cabrones de alemanes me miraban como riéndose de mí. Diciendo, fíjate, tal, están estos, qué poco serios, y a mí me molestaba severamente. Me decía, pero bueno, ¿qué pasa?
Me molestaba porque lo de Argentina efectivamente lo estaba sintiendo como mío, lo estaba sintiendo como parte de lo mío. Decía, bueno, es que han caído en manos de unos ganapanes que son pues de la Rúa y compañía y tal, y además, bueno, pues han gastado más de lo que tenían, como tratando, parecía un argentino defendiéndolo. Pero bueno, la visión es obviamente positiva, pero positiva casi como el que vea es decir, como cuando hablamos de un hermano o de alguien muy cercano, que si le hacemos una crítica, muchas veces nos la estamos haciendo a nosotros mismos. Y ya para terminar, Álvaro, que es de Valencia, me deja una nota de voz para hacerme una consulta sobre los aranceles. Quería explicar un poquito que yo creo que se puede ser liberal y estar a favor de los aranceles en determinadas circunstancias, porque las disfunciones en la economía, en esto estaremos de acuerdo, las producen los estados con sus políticas intervencionistas. Entonces, si dos países A y B producen arroz y exportan arroz y el país A no subvenciona el sector del arroz y el país B subvenciona el arroz, si estos dos países están en una organización de libre comercio y estos dos países exportan arroz a un país C, ¿qué le va a pasar a los productores del país que no subvenciona el arroz? Que están en desigualdad, no pueden competir. Entonces, y no pueden competir no por una cuestión de que uno haya innovado más o que otro. No. Es por culpa del Estado, porque el Estado está cubriendo los costes y encima y los empresarios no. Claro. ¿Qué opinas de esto, Fernando? Bien, Álvaro, los aranceles, así, en líneas generales, los aranceles nunca son buenos, jamás. Es un instrumento que ayuda a los empresarios, a los productores ineficientes. Es utilizar al gobierno para que yo pueda producir ineficientemente, al gobierno que legisle a mi favor y en contra del resto de la población. Simplemente porque el dinero que está empleando, los recursos que está empleando para pagar mis productos o subsidiarlos, los está quitando a otros, que no podrán producir tanto o no podrán producir tan bien. Así que si el ejemplo que me pones, si yo por ejemplo subsidio el arroz, se nota que eres valenciano obviamente, si yo subsidio el arroz es que no soy capaz de producirlo en condiciones normales, de manera competitiva, quiero decir. Luego, la ventaja durará lo que dure el subsidio. Mientras ese subsidio dure, ya está. Ahora, otras partes de la economía perderán competitividad. Simplemente. Productos subsidiados en España. Caso clarísimo, el carbón. Nos viene todos a la cabeza. Por suerte es poco, pero el carbón que se produce en las cuencas mineras del norte, etc. Bueno, pues el dinero que se dedica a pagar carbón y a obligar a las eléctricas a comprarlo para que lo quemen en las centrales térmicas, etcétera, ese dinero se está detrayendo de otras cosas en la economía. Ese dinero se lo están sacando a gente, a contribuyentes que podían haberlo empleado en otras cosas, en otros empeños, en otras empresas. Es decir, si a mí la minería asturiana me cuesta, o los olivares andaluces, o yo que sé, cualquier cosa que esté subsidiada me cuesta X euros al año, significa que esos euros no voy a poder emplearlos, por ejemplo, en contratar un empleado para mi empresa o en emprender un proyecto nuevo, abrir un nuevo departamento. A ver si me entiendes. O directamente en consumir. Es decir, en comprarme en ropa o en comprarme un coche, que a su vez eso pues va a traer empleo, más actividad y demás. Por lo tanto, los aranceles nunca, jamás son buenos, nunca. De hecho, aunque a mí, si yo fuese el presidente de un país y todos los países del entorno fijan aranceles a mis productos, yo no pondría aranceles a ninguno. Así te lo digo. Así de sencillo. No podéis, aquí podéis vender lo que os dé la gana, ¿no? Pero nosotros sí te ponemos aranceles a ti. Bueno, pues me parece muy bien. Estáis perjudicando a vuestros propios ciudadanos. Les estáis impidiendo consumir barato. Les estáis impidiendo acceder a productos no ya de consumo, sino muchas veces bienes de equipo. Cuando se piensa en los aranceles, no solo se pone aranceles en el arroz, que es un producto que te lo metes en la boca y te lo comes. Se puede poner un arancel sobre equipamiento industrial. Entonces, esto era, en tiempos de la crisis, recuerdo que muchos decían que había que, ya sabéis, no, hay que poner aranceles para que la industria española y tal y cual, pero a ver, vamos a centrarnos. No, y que solo se compren coches españoles, coches hechos en España, como por ejemplo... Pues no lo sé, vamos a comprar Citroën, que lo hacen en Vigo, o los Peugeot, que los hacen en Madrid o tal. Bien. ¿Crees realmente que todos los Peugeot que hacen en la fábrica de Villaverde de Madrid, la integridad de ese Peugeot está hecha en España?
es que lo mismo te llevas una sorpresa. Es que probablemente los neumáticos los han tenido que importar de Italia, pues son Pirelli, y las tuercas han venido de Eslovaquia, y los cristales, las lunas del coche en cuestión, pues han venido Dios sabe de dónde. Es que la economía es algo muy complejo. Luego, cuanto más libre la dejes, mejor. Los aranceles no dejan de ser un impuesto a fin de cuentas. Pues muy bien, queridos amigos, con esto terminamos por hoy esta contracrónica especial de Navidad. Creo que este ha sido el único programa de radio diario que ha trabajado el día de Navidad, pero bueno, me gusta hacerlo y además había tema y no quería que bastante, como habéis visto, y eso que he tenido que hacer necesariamente una selección y no quería que se me fuese acumulando más. Pues muy bien, queridos amigos, mañana ya no será Navidad, habrá contracrónica normal y yo estaré aquí. Solo espero que vosotros estéis allí.